Buenas, ciudadanas y ciudadanos. Hoy quiero comentarles acerca de dos interesantes reacciones a mis clips sobre Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Agradezco de antemano a los dos comentaristas por mostrarme el escozor, miedo y temblor que aún causa el viejo camarada. Al parecer mis vídeos han logrado aquello de espantar al burgués. Empiezo con un compañero académico de una universidad pública. Luego de escuchar mi cápsula sobre la violación de Ania, la niña birmana, el compañero me escribió que, comillas, pocos años más tarde, los que violaban niños en las colonias eran los rusos imperialistas que pertenecían al Partido Comunista. Y ya no había jueces ni periódicos que hicieran contrapeso. El argumento parece a primera vista razonable. Coincide con el segundo comentarista, quien es un segundo académico, pero que enseña en una universidad privada. El segundo compañero me escribió: ya ni la friegas, Federico, ensalzar a Lenin, que mató a tanta gente y sirvió como arquetipo del estalinismo. Además, su estilo era más bien aburrido. Lo acabo de enseñar hace 2 semanas en clase. Yo mejor me regreso a Kolakowski y a los principales corrientes del marxismo, que es un libro de Kolakowski. Bueno, el primero y el segundo comentaristas coinciden en la mancha del estalinismo, pero el primero nos da una pista acerca de la lógica interna de este tipo de críticas. Repasemos. En 1913, Lenin, 1, denunció la violación de una niña birmana, Ania, y 2, en el caso, lo que más le molestaba era que solo fuera relevante porque se persiguió al periodista que reportó la noticia. Pero, me dice el primer comentarista, los comunistas liberados por Lenin hicieron lo mismo en contra de los pueblos que formaron después la URSS. Y más grave, esta violencia original del régimen bolchevique, dice el segundo comentarista, solo empeoró bajo el liderazgo de Joseph Vissarionovich Dugashvili, Stalin. En ese momento ya puedo imaginar a mi segundo comentarista decir: ¿y ahora la friegas peor, Federico, hablando de Stalin? Bueno, notemos que parecería que uno peca por hablar de esos autores. El problema es que el tipo de argumento que les comento nos lleva a un callejón sin salida, porque podríamos enumerar a izquierdas y a derechas 1001 casos de abusos cometidos contra trabajadores, contra los pueblos colonizados y contra las mujeres y contra los niños. Estoy seguro que ustedes en la audiencia se han tropezado con gráficas del top 10 de genocidas del mundo. Ya sabemos, si de un lado se dice que Leopoldo II de Bélgica y Hitler son genocidas, del otro lado se contestará que Stalin y Mao fueron peores. La única conclusión posible de este tipo de argumentos es que todos son iguales y que no importa lo que hagamos, siempre habrá abusos. Cuidado, porque de ahí a más vale malo por conocido que bueno por conocer, hay muy poco. ¿Y a quién le beneficia esa conclusión? Sencillo, a los que siempre han mandado. Vayamos con Kolakowski, el autor polaco que mencionó mi segundo comentarista. El comentarista se refiere a Leszek Kolakowski o Kowalowski, los amigos polacos nos dirán cómo realmente se pronuncia, que fue un gran filósofo del siglo XX. Ese compañero me recordó una de sus obras más conocidas, los 3 volúmenes de Principales corrientes del marxismo, que se publicaron en el año 1980. ¿En dónde? En universidades occidentales y como parte de la Guerra Fría. Yo le recordé al segundo comentarista otra obra mucho menos conocida de ese mismo señor, de Kowalowski o Kolakowski. Se titula Dios no nos debe nada, un breve comentario sobre la religión de Pascal y el espíritu del jansenismo. Este librito fue publicado en 1995 en la Universidad de Chicago. Cada quien regresa a lo que cree. Kolakowski es ciertamente un gran crítico del marxismo, pero su crítica la hizo desde un lugar y desde una filosofía arcaicos. Su filosofía y su teología a muchos y muchas de nosotros nos avergonzaría hoy en día. El librito sobre Pascal y los jansenistas, en ese sentido, es muy importante. Kolakowski revive un debate alucinante, diríamos hoy, los que somos modernos e ilustrados, entre cristianos católicos. Déjenme que les cuente. Así empieza el librito.
comillas, vamos a tratar de lo que probablemente es el más formidable e inabordable rompecabezas del pensamiento cristiano, la confrontación de la gracia divina con el libre albedrío de los humanos. Lo haremos para ver cómo ese rompecabezas se convirtió en el centro de una lucha entre la modernidad y la reacción, encarnadas respectivamente en las doctrinas jesuitas y jansenistas, agregaría yo, dominicas, del siglo XVIII. ¡Wow! Hace unas semanas estábamos hablando de Lenin y ahora estamos hablando de la gracia divina y el libre albedrío. La culpa, compañeros, es de Kolakowski y de mi segundo comentarista. Los creyentes en la gracia de Dios creían en la predestinación, es decir, que Dios, todopoderoso y por lo tanto que lo sabe todo, es el que decide todo lo que los humanos hagamos y Él ya sabe lo que vamos a hacer en nuestro destino final. Esta es la posición de dominicos, jansenistas y calvinistas. Los creyentes, en el otro lado, en el libre albedrío, creen que Dios es tan, pero tan todopoderoso, que nos hizo libres y voluntariamente se limitó para no saber lo que vamos a hacer en el futuro. Esa es la posición de los modernos jesuitas. Aclaremos, modernos del siglo XVII y XVIII. Es decir, que de la época en que el viejo régimen, el ancien régime, todavía existía. Este es el crítico de Lenin que me recomienda mi segundo comentarista. Está un poco atrasado, ¿no creen ustedes? Si a ti, compañera, o a ti, compañero, te parece tonto todo ese debate, les aviso que están en buena compañía. Al menos 2 papas católicos, Pablo V y Urbano VIII, prohibieron en el siglo XVII seguir discutiendo el asunto porque no tenía sentido. Kolakowski nos explica esto. Roma claramente quería evitar una disputa mayor que hubiera enfrentado entre sí a órdenes poderosas, dominicos y jesuitas, y que si se hubiera propagado por toda la iglesia, la hubiera dividido. ¿Por qué el más respetado y reconocido crítico del marxismo en el siglo XX escribía de estas cosas? Sencillo, porque era un hombre de mentalidad tradicional y porque su condena al marxismo es la última versión de la crítica a la modernidad hecha desde el viejo régimen. ¿Qué es eso del viejo régimen? Una visión, ya lo hemos visto aquí, que asume que existen cosas como orden natural, jerarquías naturales, dictadas por un ente superior. La sociedad humana debe respetar esas cosas para poder vivir bien. Debe conformarse cada quien con el lugar que le ha tocado en la sociedad. Se trata de un pensamiento mágico que ayer ponía a Dios, al Dios cristiano, al centro de la naturaleza. Los positivistas mexicanos, o conservadores liberales, como se autonombraba Justo Sierra, ponían al centro de ese orden natural a la evolución. Hoy, los reaccionarios de nuestros días ponen al centro de ese orden natural al mercado o a la libertad individual. Es decir, compañeras y compañeros, que cuando oigan ustedes a Milei gritar ¡viva la libertad, carajo!, están oyendo la versión más moderna de Dios lo quiere, a la cruzada. Las y los liberales, las y los socialistas, desde antes de Marx y mucho después de Lenin, sabemos que no hay más orden social que el que construimos todas y todos entre nosotros a partir de la lucha abierta entre los arriba y los de abajo. A partir de esta convicción construimos una idea de orden democrático que siempre es inestable, pero que nos permite llevar a cabo la lucha de clases cada vez de un modo más civilizado. Sin embargo, como sabemos que lo único permanente es la lucha de clases, hay que reconocer que la civilidad siempre está en peligro. Y por eso siempre tenemos que cuidarla y ser responsables de lo que hacemos. Lenin recomendaba leer de todo, estar atento a todo. Ahí donde se puede avanzar en democracia, hay que ir siempre a las urnas. Ahí donde es necesario la huelga general para ampliar el sufragio, se para la fábrica primero y luego se va a votar. Ahí donde sea necesario litigar, publicar denuncias en la prensa, pues hay que hacer eso. Pero leyendo y analizando todo, también, lo sabemos, vamos a descubrir que a veces es necesario usar la fuerza y ahí hay que discutir cómo es más eficiente usarla. ¿Qué nos contestan? Que los leninistas son tan malos como los opresores de antes, primer comentarista. Que leamos a Kolakowski, el segundo comentarista. En realidad, ambos nos hablan desde el mismo lugar. La sociedad tradicional que nos dice, cínica,
No trates de cambiar nada porque todos son iguales y volverá a ocurrir lo que siempre ha ocurrido. Mejor confía en los malos que ya conoces y a quienes al menos, como están en la estructura tradicional, le puedes pedir al obispo que por favor los condene desde el púlpito. Un poco perverso, ¿no creen ustedes?